que pues generaba algún tipo de inseguridad, de peligro, tanto para las personas que aún pudiesen estar con vida bajo los escombros, como para los equipos y las brigadas de búsqueda y rescate, que recordemos al menos son 3 equipos, uno conformado por Miami-Dade, y también hay especialistas tanto de México como de Israel en esta zona cero del condominio Champlain Towers South, que recordemos fue demolido hace tan solo minutos, pero que habría cedido en su terreno el pasado jueves, cuando pues finalmente, y luego de diversos informes desde 2018, pues presentaba algún tipo de fallas estructurales en la edificación. Recordemos que se han revelado diversos informes que pues señalaban fuertes fallas estructurales en esta edificación. Hay un informe que se realizó en el 2018 de la compañía de consultores Moravito, que pues hablaba de una falla estructural en el techo que colindaba con la piscina de esta edificación, y es puntualmente esa área la que han señalado algunos expertos que pudiese haber sido el epicentro que pues sirvió del escenario propicio para que una parte de esta torre colapsara finalmente el pasado jueves. Hace minutos, y reiteramos la información para las personas que pues se están uniendo a la señal de TVB, fue demolida la parte que en este momento quedaba en pie. Lo que ven a mis espaldas es una nube de humo. Voy a bajarme para que la cámara de Doricela Alvarado pueda tomar las imágenes de esta nube de humo que se está acercando hacia donde están las personas aficionadas que están mirando este momento, sin duda alguna histórico para el condado Miami-Dade. Una tragedia de esta magnitud no había pasado incluso en el estado de Florida en la historia reciente de esta entidad sureña de los Estados Unidos. Esta demolición, recordemos, fue llevada a cabo por la empresa Control Demolition Incorporated. Es una empresa que ha formado parte incluso de grandes procesos de demoliciones, incluyendo los ataques terroristas en Oklahoma en el año 1995. Y por supuesto otras han participado incluso en otras grandes implosiones, incluso formó parte esta empresa de los informes posteriores, a lo que fue el atentado terrorista de 2001 en las Torres Gemelas. Estamos sintiendo obviamente la presencia de algún tipo de polvo, el polvo que es causado precisamente por la demolición de esta parte de la torre, que finalmente con esto se pone fin a esa zozobra que había generado precisamente esa estructura que estaba debilitada desde el pasado jueves, que llevó hace días previos a suspender las labores de búsqueda y rescate. Decían las autoridades que pues había bajado la torre entre 6 y 12 pulgadas y que la parte posterior de la edificación también presentaba algunos movimientos irregulares en el terreno, y por eso hace algunos días se detuvieron las operaciones. En ese momento se notificó que finalmente la torre sería demolida, y pues obviamente bajo los estudios de ingenieros, de especialistas en el área, pues se determinó que sería la jornada del día de hoy bajo esta empresa Controlled Demolition Incorporated. Antonieta, no sé si tienes alguna pregunta en el estudio. Bien, imágenes, como bien lo decías, Emmanuel, históricas en este momento, pues supongo que para la familia de los desaparecidos, las personas que aún no han podido rescatar con vida o al menos sus cuerpos, pues debe ser un momento muy emotivo, muy complejo. Además, ¿qué información tienen ustedes al respecto? ¿Cómo tomaron esta decisión los familiares? Bueno, obviamente hay muchas personas que están sentidas porque, a pesar de quizás no tener familiares dentro de esta edificación o personas desaparecidas, pues es el lugar que consideraban como el más seguro, era sencillamente su hogar, y ver cómo la decisión de las autoridades es finalmente demoler la edificación, pero precisamente por los riesgos inminentes a la integridad de las personas que estaban en las labores. Y obviamente era una torre que ya los expertos habían dicho que posterior al accidente no podía volver a ser habitada. Obviamente muchos familiares están pendientes de tener algún tipo de noticia de sus seres queridos que pudiesen estar desaparecidos en los escombros. Es mucha la incertidumbre y sobre todo la desesperación, porque ya esta es la segunda vez que se suspenden las labores de búsqueda y rescate, y precisamente era por causa de esta torre que aún quedaba en pie. Suponemos que, como lo dijeron las autoridades, en las próximas horas y ya cuando se declare que la zona es segura, se reactivarán a toda máquina estas labores de búsqueda y rescate para obviamente intentar conseguir la mayor cantidad de vida posible a 11 días de este desplome que ha cobrado la vida de al menos 24 personas y 121 todavía permanecen desaparecidas. Antonieta.
pasará, Emmanuel, con estas personas que pues acaban de perder su vivienda? Bueno, la respuesta no la tenemos todavía porque obviamente son procesos de seguro, habrán demandas obviamente de por medio, incluso ya hay algunas demandas en proceso y es un proceso que quizá también es burocrático y va a tener que pasar por varias etapas. Se necesitará además el informe federal, que recordemos ya hay organismos federales encargados de esta investigación. Se están hablando o se habló de que antes de esta demolición un equipo de expertos de estos departamentos federales habrían ingresado al sitio, no obviamente a la torre, pero sí a la zona cero, precisamente para recabar la mayor cantidad de información e incluso poder hacer maquetas en 3D que permitan determinar cuáles fueron las causas realmente del problema y si quizá esa causa está vinculada a la negligencia. Recordemos que muchos expertos que se han dedicado a analizar precisamente esta situación hablan de estas fallas que se pudieron crear incluso desde el inicio. Habían fallas desde el origen de esta edificación, sobre todo en el reforzamiento con acero de las bases del edificio desde el inicio y desde la construcción de esta edificación. A lo largo de los años y el último informe de 2018 de la compañía Moravito también hablaba de fuertes daños estructurales, incluso se hablaba de que el mantenimiento había sido meramente estético y no un mantenimiento de fondo que pues atacara realmente la raíz del problema. E incluso también se han revelado algunos correos electrónicos entre la Junta del Condominio y la ciudad de Surfside, precisamente del Departamento de Construcción, pidiendo celeridad a las respuestas para la construcción o el funcionamiento de un estacionamiento temporal que le permitiera arrancar con mantenimiento de emergencia, con un mantenimiento que pudiese coadyuvar a atacar realmente la raíz del problema. Tan solo 3 días antes de que esta edificación pues colapsara y todavía mantenga cientos de personas desaparecidas y al menos 24 muertos. Sí, Emmanuel, vemos que ya las personas que se encontraban alrededor pues han ido desalojando poco a poco, sin embargo, bastante tránsito vehicular. Sí, recordemos que yo estoy sobre la Byron Avenue, que es la avenida Byron, que estaba fuera del perímetro, que habrían avisado a las personas que pues tenían que desalojar de forma inmediata. En la siguiente calle de la Byron está la Harding Avenue, que es una de las más cercanas a la edificación, y finalmente continúa la Collins, que es precisamente donde está edificada o donde estaba edificada la torre Champlain Tower South. Precisamente esta zona estaba fuera del perímetro y quizá era lo más cercano que tenía los residentes del sector para poder acercarse y ver de primera mano este evento histórico que sin duda marca la historia del estado de Florida y no solo del condado Miami-Dade. Sí, una historia, Emmanuel, sin duda que golpea en lo emotivo, en lo emocional, sin duda. También, a pesar de seguir pues encontrando los cuerpos de las personas que estaban atrapadas en los escombros, sabemos que hay rescatistas, un grupo especial. De hecho, en días pasados entrevistabas a uno de ellos y han empezado a recoger fotografías, recuerdos para ir armando y que la familia no pierda lo que fue su historia, lo que ha sido su historia. Esto sin duda es uno de los testimonios más fuertes, ¿no?, que se han podido recoger. Sí, obviamente habrán muchos otros testimonios que están pasando bajo la mesa en este momento, sí, entre tanta información que surge, pero precisamente este rescatista puntualmente, que es director médico del equipo de rescate de Miami-Dade, está dedicado precisamente a recolectar eso, fotografías, diplomas, documentos de identidad, y él aseguraba que tenía una caja al lado de los escombros y estaba buscando precisamente personas especializadas. Él decía en esa entrevista que no sabía si había un archivero o una persona que se encargara profesionalmente de la clasificación de este tipo de objetos y que era lo que estaban necesitando en ese momento, precisamente por la cantidad de objetos y de pertenencias de valor que pues se han ido encontrando poco a poco en los escombros, y además les ha permitido a ellos de una forma imaginativa reconstruir esos espacios, esas salas, esos cuartos para poder continuar con las labores de búsqueda. De hecho, el equipo de Israel es una mente maestra en identificar en qué áreas pudiesen estar las personas tapiadas bajo los escombros, ver quizá algún elemento, un cojín, la cabecera de una cama, y dibujar imaginariamente esa habitación, y de esa forma pues focalizar los esfuerzos hacia el momento o el lugar que irán a rescatar. Lo que están viendo en sus pantallas es el ambiente que se vive a esta hora desde Surfside, Florida. Son las 10:40 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ya la nube de polvo ha bajado un poco. Ya